el viejo continente. ¿Cuál es su lectura? Bienvenido. Gracias, Paola. Un abrazo para vos y para todos los compatriotas y las compatriotas. Bueno, sí, es una alternativa, es importante. Putin me parece que vuelve a demostrar su cintura política, su muñeca política, su capacidad y su estatura de estadista realmente. Por un lado, cuando hace falta se muestra duro, como hace un par de semanas cuando anunció a Occidente principalmente que esa prudencia que ha venido mostrando Rusia hasta ahora en la guerra, porque sinceramente, por lo menos en la cantidad de muertos, uno ve cierta prudencia de Rusia, que esa prudencia se podía terminar, ¿no? Cuando llama a los 300.000 reservistas, cuando anuncia que puede llegar a usar armas atómicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tiene que ser duro, es duro, y cuando tiene que dejar abierta una puerta para la posibilidad de una negociación, también lo hace, tiene la flexibilidad necesaria. Y eso es lo que está haciendo ahora en este foro de la energía, de la Semana de la Energía Rusa. Le está tendiendo una mano a Europa, principalmente a Europa, y les está diciendo es la última posibilidad, porque ya estamos en un otoño bastante avanzado y se van a venir los primeros fríos, las primeras heladas, las primeras nevadas, las primeras temperaturas bajo cero, y van a tener un problema no solamente los pueblos, sino también los gobiernos europeos. Así que es una alternativa, respondiéndote, Paola, a tu pregunta. Ahora, recordemos que el día de ayer se reunían los países miembros del G7 estableciendo medidas, entre ellas tratar de fijar un precio tope al barril, al Brent, al crudo, al petróleo que sigue saliendo de Rusia, en este caso hacia Turquía, pero que también de alguna manera trata de ser impositiva su corte para el viejo continente, aunque no del todo, porque sabemos la dependencia energética que tiene sobre todo los países europeos como Alemania. ¿Qué impacto podría tener si se fija un precio único por parte de Estados Unidos, que mantiene una presión en alerta también a que el Fondo Monetario Internacional pueda fijar hasta el día de mañana que ya entraría en una recesión sin precedentes en medio de una inflación elevada registrada en los últimos 40 años? ¿Cómo entender esta contradicción que aún maneja Estados Unidos en este juego geopolítico y que además le sigue haciendo presión a los ciudadanos de Europa que vivirán o atravesarán, se dice, el más crudo invierno de la historia? Claro, sí, absolutamente. Sí, es un momento, por eso es un momento importante. Putin sabe leer ese momento, no solamente por el avance o la cercanía del invierno, sino por esto que decías también del anuncio de Joe Biden de que están al borde de una recesión. Y esto a la guerra tan terrible, que siempre es terrible una guerra, se le acompaña una partida de naipes, una partida de cartas o un partido de ajedrez, parece, ¿no? Es realmente una disputa de estrategias. Y Putin en esto me parece que, para complementar el informe de ustedes, me parece que está hablándole por un lado a Suecia, por un lado a las potencias europeas, como mencionaste, Alemania, Italia, Francia, España, y por otro lado a Turquía, pero en definitiva está apuntando a Estados Unidos. Cuando él dice que está claro quién se beneficia con el atentado contra el gasoducto Stream 2, ¿no? Nord Stream 2, que no lo va a decir, pero que está clarísimo quién se está beneficiando, está apuntando sin decirlo a Estados Unidos como responsable de los atentados. Y le está hablando a los europeos y les está diciendo, ustedes están pagando los platos rotos, ustedes se van a morir de frío, nosotros tenemos la solución, podemos darle el gas que necesitan. El Nord Stream 2, hay una parte que todavía podría ser utilizable, pero además en una jugada genial, me parece, cambia el frente de ataque y se va para Turquía. Ahí también, por un lado, le hace un daño a Suecia y a Finlandia, me parece, que habían anunciado su intención de entrar en la OTAN, dejando de lado su neutralidad, y por otro lado levanta a uno de sus aliados, que es Turquía. Mientras Estados Unidos ningunea, vapulea, humilla a sus aliados,
los aliados europeos sobre todo, que son los que están sufriendo las decisiones de Estados Unidos, Rusia, al contrario, levanta a sus aliados. Con esto me parece que también está contribuyendo cada vez más a una realidad que ya es indetenible, que es un mundo multipolar, con Turquía, con India, con China, muy cerca de Rusia, ¿no? Mientras los líderes del G7 anuncian maniobras militares planificadas desde hace tiempo, pero con el uso posible de armas nucleares, una respuesta amedrentadora, han calificado algunos analistas también, e irresponsable ante la tensión o escalada al este de Europa, me refiero a Rusia por la crisis en Ucrania. Ya, ¿qué medida deberían asumir los países, por ejemplo, que forman parte de la Comisión Europea, del bloque europeo? Es decir, acceder al suministro del Nord Stream 2, una alternativa para salir y sortear la actual crisis energética, o en todo caso mantener ese alineamiento con la OTAN y Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el mejor escenario pensando en los ciudadanos y en lo que se viene de aquí en más? Sí, pensando en los ciudadanos, Paola, y pensando en su propia sobrevivencia como gobiernos, porque si esos ciudadanos se levantan realmente enfurecidos, con bronca y con frío, corren peligro esos gobiernos. Pensando en ellos mismos, yo creo que sin duda deberían tender puentes de negociación. Hoy por hoy, yo no sé si el daño que se ha hecho desde febrero hasta ahora puede ser subsanado, ¿no? En cuestión de odios, de divisiones de pueblos que han vivido históricamente juntos, pero por lo menos tender un puente, abrir una puerta a las negociaciones. Creo que lo peor que podrían hacer los europeos es seguir haciendo lo que vienen haciendo, seguir pegados a la estrategia de la OTAN, que no es más que un ariete más, una punta de flecha más de Estados Unidos. Así como Ernesto Guevara decía que la OEA era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, también la OTAN, podríamos decir, es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra de Estados Unidos hoy. Entonces, sin dudas que a Europa le conviene aceptar esta posibilidad que le plantea Putin. Sin lugar a dudas, por último quiero preguntarte, ¿crees que la postura que hoy marca justamente Vladimir Putin podría abrir la posibilidad de dar una solución a este conflicto por la vía diplomática? Sí, por supuesto que sí. Creo que Putin y Rusia en general ha estado siempre abierto a la posibilidad de la diplomacia. Nadie gana con la guerra. Rusia tampoco gana. Rusia también está sufriendo la pérdida de seres humanos. Las sanciones económicas están volviéndose como un boomerang contra los europeos, pero también afectan a Rusia, sin dudas también afectan a Rusia. Entonces, Putin también está muy interesado en una solución diplomática. Por supuesto, los que más van a perder, ya perdieron, fueron los ucranianos. Es Ucrania, que ya ha quedado dividida, digamos, la única posibilidad a esta altura del partido de sentarse a negociar una solución diplomática es aceptar, digamos, por ejemplo, la incorporación del Donbass y de otras regiones, también Crimea, a la Federación Rusa, con lo cual sería mejor esto que seguir destruyendo ese país, lo poco que queda de Ucrania, pero yo creo que Putin está abiertamente decidido en escuchar y en posibilitar una solución diplomática. Hay que ver si Europa recapacita. A ver, recapitulando, esto es una propuesta que ha hecho Putin para poder tener un armisticio. Este es el único canal, no me simpatiza Telesur, pero es el único canal que puede tener acceso a una información un poquito más imparcial, porque el resto de noticieros, que son la Deutsche Welle, BBC y lo demás, que ahora los voy a hacer escuchar, siempre hablan de que Putin está acorralado y que está perdiendo y de que no desea ninguna salida diplomática. Pero es verdad, Putin sigue atacando. Esta madrugada ha atacado hace 4 horas con drones iraníes, varias ciudades de Ucrania, ha atacado absolutamente pueblos enteros, y por 4º día la escalada militar
no para, no cesa. Parece ser que Putin va a seguir atacando hasta que la ONU, hasta que la OTAN, hasta que la Comunidad Europea pueda sentarse a negociar. Sin embargo, ha habido también una reunión de la ONU y vamos a ver lo que ha dicho la ONU. Vamos a ver lo que ha dicho la ONU. ¿Quieres estudiar programación y trabajar remoto para compañías de cualquier parte del mundo? Henry es para... Ahí está. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles con una contundente mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales llevados a cabo en 4 regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La ONU considera que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla no tienen validez alguna. La resolución fue aprobada con 143 votos a favor. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria estuvieron en contra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó este miércoles a los países de la alianza que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea para defenderse de los ataques rusos. Estados Unidos promete que su apoyo a Kiev no disminuirá. O sea, en pocas palabras, lo que están diciéndoles es: vamos a darles más armas a los ucranianos. Les han dado armas durante 7 meses, han perdido todo el territorio del Donbass, ya lo han anexionado completamente. Rusia, han ganado el Mar Negro. La economía rusa sigue exportando gas a distintos países. Hay huelgas en muchos países de Europa porque los precios se están elevando. La política está direccionada hacia obedecer a Estados Unidos, que encabeza la OTAN, pero los ciudadanos en Europa no están contentos. Ahora también voy a poner un poco de las manifestaciones que están habiendo en países de Europa. Sigamos. Y Perú se hunde en el caos. La Fiscalía peruana denunció al presidente de ese país, Pedro Castillo, lo acusa de liderar una organización criminal. El mandatario, entre ellos China e India, el mes pasado inmediatamente a sus acciones. 143 países apoyaron la resolución y solo 5 votaron en contra. Otros 35 países se abstuvieron, entre ellos China e India. El mes pasado, Moscú se apropió 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia tras la celebración de unos pseudo-referendos. Y vamos ahora a Washington por más información. José Díaz Briceño, ¿qué dice exactamente la resolución votada hoy en la ONU? Una expresión de condena contra la Federación Rusa por esta anexión de 4 regiones ucranianas y cuya texto dice justamente a la letra que son ilegales bajo el derecho internacional. También pide la revocación de cualquiera de estos referendos y la reintegración de estas partes parcialmente ocupadas militarmente por Rusia a la soberanía de Ucrania. Esto es importante dado que el discurso de Moscú siempre ha dicho que los referendos ocurrieron de una manera legal. La resolución es el resultado de un proceso de negociación que inició desde finales del mes pasado y que llevó a reducir de 4 a 2 cuartillas su contenido, buscando atraer a más miembros y también con un tinte prorruso. En este discurso, el representante ruso también aseguró que las potencias occidentales habían utilizado medios de chantaje sobre países en vías de desarrollo para obtener de manera económica sus votos. Esto habla En los votos que se han dado en la ONU, cabe resaltar que la India y la China se abstuvieron. No han condenado la anexión de estas 4 regiones a Ucrania y es una forma de apoyar a Rusia, ojo. Justamente de las acusaciones rusas, pero hay que decir que también aseguraron que había cierta hipocresía de Occidente porque en Diseñó desde Washington.
Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen por 2 días en Bruselas para discutir un aumento de la defensa antimisiles en Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que la guerra había llegado a un momento decisivo y pidió a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance. La OTAN busca además aumentar la protección de sus infraestructuras críticas e incrementar la producción de armas y municiones. Y nos vamos ahora directamente a Bruselas. Ampliamos con la periodista María García Sornosa. María, la prioridad es apoyar a Ucrania con sistemas de defensa aéreos. ¿Cómo puede cooperar Europa y qué obstáculos debería afrontar? Sí, Silvia, como dices, la prioridad número 1 de Occidente para apoyar a Ucrania es ya proporcionarle nuevos sistemas de defensa aérea tras la cascada de misiles que hemos visto en los últimos días sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. El presidente Zelensky ha redoblado la presión sobre sus aliados occidentales para crear una especie de escudo aéreo. Por ello, una de las grandes decisiones que se ha tomado en esta primera jornada de cumbre de los ministros de defensa. Sornosa desde Bruselas. Ok. Le van a dar más armas antimisiles a los ucranianos para que cuando los bombardeen puedan defenderse mejor. Pero esto no cambia para nada el escenario. Rusia va a seguir atacando, no le quepa la menor duda, va a seguir destruyendo Ucrania. La guerra va a seguir, así es que darle más armas es simplemente vender más armas. Esto no es ninguna solución a la guerra, para nada. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Acá tengo más información. Y en represalia por el ataque que el sábado destruyó parcialmente el puente que une Rusia y Crimea, los rusos dispararon el lunes y el martes decenas de misiles de cruceros contra numerosas ciudades e instalaciones energéticas de Ucrania. Según Kiev, los bombardeos golpearon sobre todo infraestructuras esenciales como centrales eléctricas. Al menos 19 personas murieron, según cifras oficiales. Eso fue el martes, pero esta madrugada han vuelto a bombardear más de 20 misiles en distintas ciudades ucranianas. Apaleada, magullada y con suerte de seguir viva. Una joven emerge despacio de entre los escombros de un edificio derruido por misiles rusos. Los rescatistas lograron hacer un agujero lo bastante grande para que pudiera escapar seguida de su madre y de su padre. Se habían refugiado en un sótano durante uno de los ataques aéreos a la ciudad de Zaporilla en el sureste de Ucrania. Un rayo de esperanza durante la escalada de Rusia en esta guerra. Plegarias silenciosas a la luz de las velas en el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas en Kiev, la capital. Pero en el exterior, un sombrío recordatorio de las vidas que se ha cobrado ya el conflicto. Un memorial a los soldados ucranianos. Y las tropas necesitan más armas y rápido. El presidente ucraniano aumenta la presión sobre sus aliados europeos. Europa sigue viviendo con miedo. ¿Qué hará Rusia? ¿Cómo reaccionará Putin? ¿Y qué pasará si no está mucho tiempo más en el poder? ¿Cómo que Putin no va a estar mucho más tiempo en el poder? ¿Ustedes de verdad creen que a Putin lo van a sacar del poder? Pedir más armas es simplemente pedir que lo sigan bombardeando. ¿Por qué no apelar a una junta para poder hablar de una firma de paz, aunque sea cediendo territorios? Porque acá lo que se les viene es bombardeos durante... Mira, van a bombardear 15, 20, 30, 40, 50 misiles diarios y lo único que le dan es armas para defenderse, pero no lo van a sacar a Putin, no le van a cambiar su estrategia y yo no entiendo cuál es la estrategia que está siguiendo la OTAN. Vamos a ver. La rapidez con que lleguen las armas y la ayuda militar al frente para reforzar a Ucrania en este conflicto puede ser vital a medida que se acerca el invierno. Vamos ahora directo a la economía. Paco Furio, cuéntanos. Bueno, señores, simplemente quiero pasarles una... Austria es un país que
es importante y quiero que vean la posición austriaca. Qué lindo es comprar con preciazos. Azúcar rubia Totus de 5 kilos a 20 soles 90. Encuéntralos en Totus y Fácil. Publicidad, vamos a ver qué pasa en Austria. La neutral Austria busca una cooperación más estrecha con los otros países no alineados de la Unión Europea, Chipre, Irlanda y Malta. Junto a su homólogo chipriota, la ministra de Defensa de Austria, Claudia Tanner, habló de una política común de seguridad y defensa. En vista de las adhesiones escandinavas a la OTAN, el número de miembros neutrales de la UE se está reduciendo. No obstante, estos últimos podrían desempeñar un papel especial en la guerra de Ucrania, dice la ministra de Defensa Claudia Tanner. Es muy importante que nos coordinemos más estrechamente con los países neutrales o que no pertenecen a una alianza como la OTAN. ¿Por qué? Tal vez sea también una oportunidad cuando llegue el momento para ofrecer un escenario de oportunidades diplomáticas en algún momento, no en el actual, pero en algún momento llegará ese día, dice. Moscú ha rechazado. Acá tenemos otra. La Comisión Europea ha recomendado conceder el estatus de candidato a la Unión Europea a Bosnia y Herzegovina. Serán los 27 quienes tendrán que dar por unanimidad la luz verde definitiva al país. Pero Bruselas reconoce que a Bosnia aún le quedan muchas reformas por hacer para adaptarse a las normas y valores de la Unión Europea. Así lo explica el comisario europeo de ampliación. Esto es lo que ofrecemos al pueblo de Bosnia y Herzegovina. Esperamos que los dirigentes de Bosnia y Herzegovina aprovechen al máximo esta oportunidad. A ver qué dice la CNN. Hace minutos la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, ha condenado la anexión y Ucrania. Tiene más detalles nuestro compañero Gil. Eso lo hizo la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, a través de la adopción de una resolución por una amplia mayoría en la que se condena las acciones de Rusia en Ucrania como una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y exige que Rusia retire sus fuerzas de Ucrania. Ese texto tuvo el respaldo de 143 países, 35. Esto es lo que dice la CNN y vamos a ver qué pasa. Erdogan, que también es miembro de la OTAN, se reúne con Putin en medio de la escalada. Erdogan, que es de Turquía, se supone que apoya a la OTAN, pero mira lo que hace Erdogan. Escalada del conflicto de la Rusia y de Ucrania en las actuales muy fuertes. Ale Loucau. Sí, así es. El día de ayer hubo una reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que de 4 regiones de Ucrania, Jersón, Zaporilla y la región del Donbass, que está compuesta, por Donetsk y Lugansk. Esta anexión fue calificada de ilegal a la luz del derecho. Hace minutos la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, ha condenado la anexión ilegal por parte de Rusia de territorios. Escalada del conflicto de la Rusia y de Ucrania en las actuales condiciones de bombardeos, pero también un pronunciamiento muy fuerte de parte de las Naciones Unidas en las últimas horas. Ale Loucau. Sí, así es. El día de ayer hubo una reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que básicamente condenó la anexión de las 4 regiones que, fueron anexionadas por Rusia. Estamos hablando de 4 regiones de Ucrania, Jersón, Zaporilla y la región del Donbass, que está compuesta por Donetsk y Lugansk. Esta anexión fue calificada de ilegal. And now we have a war between Russia and Ukraine with potentially hundreds of thousands of people dying. We must demand immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine. Biden la guerra. Vamos a acabar en la Tercera Guerra Mundial y nunca habrá una salida. Todo por culpa de gente estúpida que no tiene ni idea. Este es Donald Trump. Modern weapons. I know more about it than anybody because of the fact that I rebuilt our military. You could just look at Russia and say, see, when you talk about going to war,
It's not as easy as people think. It's just not as easy. Who would have thought that would have happened? But remember, he's still got a second layer, and it's a very powerful layer. And we have to be very smart and very nimble. We have to know what to say, what to do. And we are saying exactly the wrong thing. We'll end up in a World War III. Bueno, señores, esto ha sido todo por esta mañana. Vamos a seguir informando seguramente más tarde. Les agradezco mucho su apoyo y vamos a seguir informando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando las noticias. Sabemos que esto da para largo, esto no se va a acabar ahora, esto va todavía con